obligaciones. Y como dijimos en la mañana, ahora en la tarde vamos a revisar la clasificación de las obligaciones según el objeto. ¿Ya? Voy a comenzar entonces a grabar. Ahí está. Bueno, de nuevo, hay varias clasificaciones de las obligaciones según el objeto, entonces yo les pido por favor aprenderse este esquema, porque después cuando les pregunten, por ejemplo, qué tipo de obligación es tal obligación, ustedes, bueno, van a tener que revisar todas las obligaciones que están acá y ver a cuál corresponde. Vamos a partir entonces por la primera, y la primera distingue según el tipo de prestación, ¿ya? Seguramente recordarán que cuando vimos el concepto de obligación, se enunció que la obligación, ¿verdad?, este vínculo jurídico por el cual una persona determinada, llamada deudor, se encuentra en la obligación de dar, hacer o no hacer algo a favor de otra, ¿cierto? Y de ahí el resto de la definición. Entonces, según el tipo de prestación, la obligación se clasifica en dar, hacer o no hacer. Vamos a revisar a continuación el concepto de dar, hacer o no hacer en teoría, es decir, en general, y luego vamos a revisar qué pasa con ciertas peculiaridades en Chile, ¿ya? Entonces, la obligación de dar es aquella que tiene por objeto transferir el dominio o constituir un derecho real, ¿ya? Y nace entonces de un título traslaticio de dominio y de demás derechos reales. Sobre esto hay que señalar que, como dice la definición, aquella que tiene por objeto transferir el dominio o constituir un derecho real, ¿ya? Nosotros el año pasado revisamos que no toda entrega transfiere el dominio, ¿ya? Por ejemplo, hay casos en los cuales la entrega de una cosa transfiere el dominio y hay otros de los casos en los cuales la entrega de la cosa no transfiere el dominio. Por ejemplo, si yo le entrego a la Ignacia mi celular y esa entrega va precedida de una donación, en ese caso hay entrega más transferencia del dominio. En cambio, si es que yo le entrego mi celular a la Ignacia, pero esa entrega va precedida de un contrato de comodato, en ese caso la entrega no va acompañada de la transferencia del dominio, ¿ya? Entonces, por eso que tenemos que distinguir, tenemos en el fondo la entrega, ¿verdad? En sentido amplio, se subdivide en la mera entrega y la tradición. Por la mera entrega, yo dejo al otro simplemente en mero tenedor. Por ejemplo, si es que yo le entrego de nuevo a la Ignacia el celular en virtud de un contrato de comodato, eso es una mera entrega porque la Ignacia queda como mero tenedor. En cambio, si yo le entrego el celular a la Ignacia, pero se lo regalé, es decir, el título es traslaticio de dominio, por ejemplo, la donación, la compraventa, en ese caso, la entrega se va a llamar tradición porque es una entrega acompañada del ánimo de transferir el dominio, ¿ya? ¿Dudas sobre esto? Porque es la base para el resto de la clase, ¿no? Ya, entonces la obligación de dar, de nuevo, es aquella que tiene por objeto transferir el dominio o constituir un derecho real. Desde este punto de vista, si es que yo tengo la obligación de entregarle a la Ignacia mi celular en virtud de un contrato de comodato, eso no es una obligación de dar, ¿ya? En teoría, ¿ya? Luego, la obligación de hacer es aquella que tiene por objeto la ejecución de un hecho, salvo la de entregar, ¿ya? Por ejemplo, no sé, un cantante que se obligue a ir a cantar un matrimonio, un maestro que se obligue, qué sé yo, a pintar un cuadro, etcétera, ¿verdad? En ese caso, la prestación constituye un hecho, ¿ya? Y puede ser, por supuesto, fungible y no fungible, según la importancia del deudor. Por ejemplo, si quiero contratar un pintor para que me pinte la pared de la casa, bueno, probablemente no sea tan relevante si el pintor es Juanito o Pepito, ¿cierto? Pero si contrato un pintor para que me pinte un retrato, probablemente sí va a ser importante si el pintor es Juanito o Pepito. Luego encontramos las obligaciones de no hacer, que es aquella en que el objeto de la obligación consiste en una abstención u omisión. Por ejemplo, me obligo a, que si yo no construir un muro más arriba de cierto metraje. Por ejemplo, si termino un contrato de trabajo, me obligo a no ir a trabajar con la competencia por una cantidad de años.
Por ejemplo, que se termina un vínculo contractual, me obligo a no revelar o no transmitir cierta información confidencial, ¿cierto? Esa sería una obligación de no hacer. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? Entonces recordemos siempre, dar, esto desde la teoría, ¿cierto? Tiene por objeto transferir el dominio o constituir un derecho real. Obligación de hacer tiene por objeto ejecución de un hecho y la obligación de no hacer una abstención, ¿ya? Entonces, a continuación vamos a ver qué pasa con la obligación de entregar, ¿ya? La obligación de entregar, pensando en este momento en una mera entrega, es decir, yo traspaso materialmente una cosa, pero no se transfiere el dominio, ¿ya? Entonces, en teoría, si nosotros dijimos que dar consiste en una obligación por la cual se transfiere el dominio o se constituye otro derecho real, la obligación de hacer, que consiste en un hecho, y la obligación de no hacer, que consiste en una abstención, ¿a qué entonces corresponderá técnicamente y en principio la obligación de entregar? ¿Catherine? ¿Catherine? ¿Matías? ¿Matías? A ver, ¿Antonia? Catherine no tiene micrófono. Antonia, ya. Antonia tiene micrófono. Entonces, cuéntanos, la obligación de entregar, ¿a qué correspondería en teoría? ¿Dar, hacer o no hacer? De hacer sería. De Si no me hacer. equivoco. Es que recién me conecté, por eso no sé si Ya. estoy bien. ¿Por qué? Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque indica una acción. Ya, ¿y No por sé qué no si. puede ser dar? No sabría quizás responder la profesora. ¿Alguien le puede contar a Antonia por qué no puede ser dar? Profe, porque dar tiene el objeto de transferir el dominio. Exactamente. Para que sea de dar, dar también conlleva una entrega, ¿cierto? Pero una entrega particular, en que se transfiere el dominio o se constituye otro derecho real, ¿ya? Y nosotros vimos rápidamente cuáles eran los derechos reales en Chile, lo vamos a ver obviamente cuando veamos derecho a las cosas más adelante, usufructo, uso, habitación, prenda, hipoteca, ¿ya? Derecho real de herencia. Entonces, si eso no pasa, técnicamente entregar una cosa no puede corresponder a una obligación de dar. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya. Eso es la teoría, ¿cierto? Vamos a revisar si eso realmente pasa en Chile. Es decir, en Chile, la obligación de entregar, ¿a qué corresponde? Dijimos que la teoría, como dijo Antonia y Lazaray, correspondería a una obligación de hacer, porque no transfiere el dominio. Ya va a preceder a un título de mera tenencia como un arrendamiento, un comodato. Pero ¿qué pasa en Chile? Entonces revisemos, por favor, las siguientes disposiciones y después ustedes me van a contar. A ver, Antonia. ¿Antonia? Sí. Ya, ¿qué te parece el 1548? Vamos al más fácil. Estamos preguntándonos si en Chile, o sea, sabemos que la teoría nos dice que la obligación de entregar es de hacer. Estamos preguntándonos si en Chile eso pasa, eso es así, o si el código nos da una solución distinta. ¿Qué te parece el 1548? Me da la impresión que sí se cumple. No sé si estará correcto. ¿En qué parte ves tú eso? Porque dice que no, claro. Como que, por lo que entiendo, como que iguala el dar con el hacer. Porque, como aquí dice, por ejemplo, la obligación de dar contiene la de entregar la cosa. Entonces, para mí el hacer es el entregar la cosa.
No sé si estará correcto. Ya, o sea, mira, vamos por ahí. O sea, efectivamente, dice la obligación de dar contiene la de entregar, no es que los identifique, porque en el hacer hay mucho más, ¿cierto? Pintar un cuadro, cantar una canción, etcétera, etcétera, etcétera. Y tampoco está diciendo que la obligación de dar incorpore todos los casos de la obligación de hacer. Lo que sí nos está diciendo es que en Chile la obligación de dar contiene también la de entregar la cosa. Por lo tanto, la obligación de entregar en Chile sería una obligación de dar. ¿Ya? ¿Dudas respecto al 1548? ¿No? Ya, vamos ahora al argumento más complicado, que es el 580 en vinculación con el 581. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí nos puede ayudar quizás Tomás. ¿Tomás? Sí, profe. Ya, léenos por favor esas dos normas. Artículo 580. Los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles según lo que sea la cosa en que han de ejercerse o que se debe. Así el derecho de usufructo sobre un inmueble es inmueble. Así la acción del comprador para que se le entregue la finca comprada es inmueble. Y la acción del que ha prestado dinero para que se le pague es mueble. Artículo Ya. 581. Los hechos que se deben se reputan muebles. La acción para que un artífice ejecute la obra convenida o resarza los perjuicios causados por la inejecución del convenio entra por consiguiente en la clase de los bienes muebles. Ya. Entonces aquí, o sea, de acuerdo a lo que estamos hablando, les adelanto que en Chile la obligación de entregar es de dar, ¿ya? A diferencia de lo que nos dice la teoría general. El argumento más claro, bueno, por supuesto el 548, ¿cierto? Dice claramente la obligación de dar contiene la de entregar. Pero además hay un argumento que nos da la doctrina y que vincula el 580 con el 581. No sé si a alguien se le ocurre. Si vinculamos al 580 al 581. Profesora, yo lo que entendí del texto, ¿Ya? es que igual no lo entendí tan bien, pero ¿Ya? No importa. más que nada como que acá había como una confusión entre lo que es mueble y lo inmueble, porque creo que en el 580 habla de los muebles y en el 581 del inmueble. O sea, algo así había entendido. Claro, sí, eso es así. Miren, nosotros vamos a estudiar después, esto se ve con más detalle obviamente en derecho de las cosas, ¿ya? En Chile el código nos da un estatuto distinto para los muebles que para los inmuebles. ¿Por qué? Porque el código, piensen ustedes en la filosofía del siglo XIX, se pensaba que en ese momento que los inmuebles, perdón, eran bienes más costosos que los muebles, o sea, requerían mayor protección, porque en esa época el bien, en el fondo, como por excelencia, lo que resguardaba el patrimonio era la tierra, ¿cierto? Las propiedades me refiero coloquialmente, ¿cierto? Un departamento, una casa, un campo, etcétera. Obviamente eso ya no es así, o sea, hoy en día ustedes imagínense un programa computacional puede valer muchísimo más que a lo mejor un campo de 1000 hectáreas, ¿ya? Pero la filosofía del código era así, y por lo tanto el código otorgó ciertas normas especiales para los muebles, para los muebles y otras especiales para los inmuebles, ¿ya? En materia de prescripción, cómo se hace la tradición, cómo se celebra la compraventa, etcétera, ¿ya? Eso lo vamos a ver después, pero bueno, ustedes ya saben, por ejemplo, que la compraventa de inmuebles es solemne y la de muebles no, es consensual. ¿Y cómo sabemos si algo es mueble o inmueble? Bueno, las cosas, ¿cierto? Es fácil. Si se mueve, va a ser mueble, y si no se mueve, va a ser, o sea, si se puede mover, va a ser mueble. Y aquí encontramos los que se mueven por sí mismos, por ejemplo, los animales, o los que se pueden trasladar, por ejemplo, un computador. Y si es que no se mueve, ¿cierto? Va a ser inmueble, ¿ya? Con algunas categorías intermedias, obviamente, pero no lo vamos a ver por ahora. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con los derechos? ¿Ya? Porque es fácil en el caso de las cosas, ¿cierto? De las cosas, porque yo ahí lo puedo, las cosas corporales, ¿verdad? Yo lo puedo clasificar sin problema. Pero los derechos, ¿cómo sé si es mueble o inmueble? Imagínense ustedes, por ejemplo, un derecho real de herencia. ¿Ya? Vamos a inventar, por ejemplo, que a mí me dejaron una herencia, ¿cierto? Pero yo soy coheredera con otros 3 herederos. Entonces, cada uno de nosotros tiene una cuota,
¿verdad? ¿Cómo? Y si yo quiero vender mi cuota, ¿cómo lo hago? ¿De acuerdo a la regla de los muebles o de acuerdo a la regla de los inmuebles? Entonces surge la necesidad de también categorizar o poder clasificar los derechos como muebles o inmuebles. Y el código me dice lo siguiente: los derechos y acciones se reputan muebles o inmuebles según lo sea la cosa en que han de ejercerse. Por ejemplo, mi derecho real de herencia va a ser mueble si las cosas que contiene la herencia son muebles. Pero en cambio, si es que las cosas que contiene la herencia o que integran la herencia son inmuebles, mi derecho va a ser inmueble. Y por eso, a lo mejor la compraventa será consensual o, qué sé yo, solemne según el tipo de bienes que integren la herencia, ¿ya? Lo mismo con cualquier indivisión o cualquier otro derecho, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ya. ¿Sí, Camila? La regla general siempre es así. O sea, es así, po. Ah, ya. Es así. O sea, si tu derecho es mueble, si la cosa sobre la que recae tu derecho es mueble, tu derecho va a ser mueble, ¿ya? Y si es inmueble, va a ser inmueble. Profe, pero ¿cómo es esa situación que se explica en el texto de que... Ay, ¿cómo era? Que no me acuerdo si el inmueble daba una obligación de hacer. Y, o sea, respecto a estos artículos, el 580 y el 581 decía que el inmueble creo que daba la obligación de entregar y el otro de hacer, una cosa así, no, la verdad Sí, es que no lo entendí. eso lo vamos a ver ahora, pero en cuanto a esta distinción de muebles e inmuebles, tenemos claro que mi derecho va a ser mueble o inmueble según lo sea la cosa, ¿sí? Ya. Bueno, la gran pregunta es, ¿y qué pasa con los hechos? ¿Cierto? Porque a lo mejor yo soy dueña, soy acreedora de que alguien pinte una casa, por ejemplo, pero quiero regalarle ese derecho a otra persona. Eso ya no es una cosa. Entonces el derecho ya no recae sobre una cosa, sino que recae sobre un hecho. ¿Cómo sé si es mueble o inmueble? Y el código aquí nos da una solución única. Dice, los hechos que se deben se reputan muebles, ¿ya? Independiente de cualquier hecho que sea, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda para que entremos al argumento? Entonces, en resumen, ¿sí? ¿Qué hará? Ya, mira, nosotros sabemos que una prestación puede consistir en una cosa o un hecho, ¿verdad? En simple, ¿sí? ¿Qué hará? Ya, si la prestación consiste en una cosa, el derecho va a ser mueble o inmueble según la naturaleza de la cosa, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Por ejemplo, si tú tienes un derecho de usufructo sobre, un derecho, qué sé yo, de prenda sobre un computador, ¿cómo va a ser ese derecho? Ya, y si tienes un derecho de hipoteca sobre una casa, ¿cómo va a ser ese derecho? Inmueble, exactamente. Esas cosas se llaman cosas corporales, ¿ya? Obviamente lo vamos a ver después. Son cosas corporales porque tú las puedes sentir, advertir por los sentidos. ¿Ya? Obviamente vamos a ver después una discusión respecto de esa definición del código, pero por ahora nos vamos a quedar con que son las cosas que podemos reconocer por los sentidos. Es fácil clasificar las cosas corporales, ¿verdad? Pero no obstante, la pregunta es qué pasa con los hechos. Entonces imagínate que hará que yo me obligo contigo a pintar tu casa, ¿ya? Y tú quieres regalarle a alguien ese crédito. ¿Se entiende, Kiara? ¿Sí? Exactamente, exactamente. Ahora, ¿cómo? Y vamos a inventar que tú quieres venderle ese crédito a tu vecino. ¿Cómo lo haces? ¿Por la regla de los muebles o de los inmuebles? Bueno, por eso, como es difícil, porque en este caso ya estamos frente a una cosa incorporal, ¿ya? El código nos da una única solución y dice, los hechos, cualquier hecho que se deba va a ser siempre mueble, no se va a distinguir. Exactamente, entonces el código nos da esta solución.
Si recae sobre una cosa, va a ser mueble, mueble según la cosa. Si recae sobre un hecho, no hacemos ninguna distinción y va a ser siempre mueble. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos claros? De nada, Kiara. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Entremos ahora al argumento. ¿Por qué? Recuerden, mantengamos siempre en vista que lo que estamos viendo es que en Chile la obligación de entregar no se califica técnicamente como de hacer, que sería lo técnicamente correcto, sino que como una obligación de dar, ¿ya? Porque, recordemos, el argumento más claro es porque el código lo dice el 1548, la obligación de dar contiene la de entregar, ¿ya? Y es súper claro. Pero adicionalmente, porque si nosotros vinculamos al 580 con el 581, obtenemos el mismo resultado. ¿Por qué? Porque, a ver, Macarena, ¿estás ahí? Sí, profe. Ya, Macarena, si la obligación de entregar fuera de hacer, ¿cómo se calificaría desde la teoría, según el 581? Si fuera de hacer, ¿cómo se calificaría? Si fuera de hacer, ¿habría que distinguir en mueble e inmueble o no? ¿Habría que distinguir en mueble e inmueble o no? Si nosotros dijéramos, si Chile estuviera conteste con la teoría general, es decir, la obligación de entregar es de hacer. Yo creo que sí. O sea, si fuera así, ¿cómo sería la obligación? ¿Cómo la calificaríamos? ¿En cuál de los dos artículos se regulan las obligaciones de hacer? ¿En el 580 o el 581? Si quieres, ¿Profe? léenos de... ¿Sí? No sé si la voy a ayudar. Sí, Bárbara, cuéntanos. Podría ser el 581, 581, ¿por qué? porque según yo relaciono los hechos con el hacer. Exactamente es así. Entonces, si es que la obligación en Chile fuera de hacer, ¿cómo sería siempre? Mueble. Siempre mueble, exactamente, ¿ya? Si realmente fuera así, entonces la obligación sería siempre mueble, ¿ya? Pero el 580 nos contradice eso, porque nos dice, los derechos y acciones se reputan muebles o inmuebles según lo sea la cosa. Entonces nos está diciendo, la obligación de entregar no la vamos a enviar al 581, sino que se queda en el 580. ¿Me entienden? La sacamos de los hechos y la incorporamos dentro de las cosas. ¿Se entiende el argumento o no? ¿O a alguien no le quedó claro? Yo no entendí, profe. ¿No se entendió? O sea, yo al menos no entendí. Ya. Profe, yo Ya. tampoco entendí la última Ya. parte. Vamos de nuevo. Tenemos claro que en Chile, ¿verdad? Las prestaciones se dividen los derechos se van a dividir en muebles o inmuebles, ¿cierto? El código se ve la necesidad de hacer eso para poder buscar estatuto jurídico que le vamos a aplicar, ¿cierto? Las reglas, ¿sí? Y cómo el código nos asigna si algo es mueble o inmueble, depende de la prestación, ¿ya? Si la prestación es una cosa, entonces va a ser mueble o inmueble según la cosa sobre la que recae. Y si la prestación es un hecho, va a ser siempre, siempre mueble. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿No? ¿Alguien tiene duda hasta acá? Que hable ahora, por favor. Ya. ¿Cuál es el argumento? Si es que el código sostuviera que la obligación de entregar es un hecho, la calificaría siempre de... ¿Cómo sería siempre? De mueble, ¿cierto? La calificaría siempre de mueble. Pero no obstante, en el 580 me está diciendo hay que distinguir.
según la cosa. Si la cosa sobre la que recae la entrega es mueble, va a ser mueble, y si la cosa es inmueble, va a ser inmueble. Entonces, lo que nos está diciendo es, no es un hecho, porque si fuera un hecho sería siempre mueble. En cambio, te estoy diciendo, tienes que distinguir, es lo que nos está diciendo el 580. Y si hay que distinguir, entonces que ya la sacamos de los hechos y la incorporamos dentro del 580 que se refiere a las cosas. No sé si por ahí se entendió mejor. No, Solo la de entregar, ¿ya? profe, entonces, Los hechos, perdona Sara, los hechos siempre van a ser muebles, pero el código lo que está haciendo es entregar no es un hecho, sino que va al 580 que es una cosa, ¿ya? Saray. creo que ahí lo dijo, que eso iba a decir que entonces solamente cuando se tiene que entregar algo, aunque sea un hecho, se tiene que ver que lo que se entrega es un mueble o un inmueble. Exactamente. Y ahí se va a ver si el hecho va a ser inmueble o inmueble. Claro, o sea, técnicamente desde la teoría es un hecho y sería una obligación de hacer, pero en Chile no es así, en Chile es de dar, ¿ya? En Chile es de dar. Claro, si siguiéramos la teoría general sería una obligación de hacer y sería siempre mueble, pero en Chile no es así, sino que en Chile es una obligación de dar y por lo tanto hay que calificarla de mueble o inmueble según la cosa sobre la que recae, ¿ya? ¿Alguien le quedó alguna duda de esto? Porque esto yo diría que es de las cosas complicadas del derecho de obligaciones, del curso de este año. Claro. No, la de entregar. La de entregar. O sea, mira, el hecho, o sea, si alguien te dice, Kiara, yo te contrato para que cantes en mi matrimonio, ese es un hecho. Ahí no hay problema y va a ser mueble. Con los hechos en general no hay ningún problema y van a ser siempre muebles. El problema se presenta en específicamente con una obligación de hacer, que es la de entregar. Solo con esa. ¿Ya? O sea, por favor, si no quedó claro, lo volvemos a decir. Ya, no pasa nada que nos perdamos la clase en esta cuestión y seguimos la próxima con el resto de las clasificaciones. Porque esto de verdad que es de las cosas complicadas del derecho de obligaciones. O sea, en Chile los hechos, ojo, siempre van a ser muebles, pero el problema que se nos presenta solo con una obligación que desde la teoría es de hacer, que es un hecho, que es la de entregar, y que en Chile estamos viendo por qué no es un hecho, sino que es una obligación de dar, ¿ya? Pero solo con ese hecho, ¿ya? El resto todo va a ser mueble. Profe, ¿Sí? para saber si entendí, respecto a la normativa que estábamos viendo, se supone que según el 581 la obligación de entregar sería mueble, pero según el 580 quedamos de acuerdo en que no sería mueble, sino que ahí se tendría que ver qué es lo que se está entregando y ahí clasificar. ¿Eso es? Exactamente. Exactamente. Si es que se aplicara el 581, o sea, si realmente fuera un hecho, se aplicaría el 581 y sería siempre mueble, ¿ya? Pero el 580 contradice eso y nos dice, no, pues no va a ser siempre mueble. Hay que distinguir según lo sea la cosa. Y eso nos está dando luces de que el legislador realmente no lo consideraba un hecho, sino que lo consideraba una obligación de dar. Ya, profe. Gracias. Profe, ¿Se entendió por ahí? ¿Sí? ¿Sigrid? ¿la puedo molestar? ¿Me lo puede dar con un ejemplo como los que da ¿Cómo? siempre? Pero lo del 500, si me lo puede decir con un ejemplo, lo del 581, cuando pasa como al 580 ya hay que distinguir, porque de verdad que lo pienso y como que llega una parte que ya no me pierdo. Vamos a volver al ejemplo, primero un ejemplo que no tiene que ver con entregar y después vamos a ver el ejemplo de entregar, ¿ya? Entonces, lo mismo que habíamos dicho antes. Profe, ¿sí? disculpe, respecto al ejemplo que pide la compañera, ¿podría explicar el ejemplo que sale en el texto? ¿Cuál de los ejemplos que salen en el texto? Es el primero que aparece que habla sobre... A ver, déjeme lo busco. Tiene hartos ejemplos en el texto, la verdad.
A ver, mientras la Saray lo encuentra, te explico, Sigrid, con un ejemplo que voy a inventar yo, ¿ya? Uno primero en general y después nos vamos a enfocar en la obligación de entregar, ¿ya? Tenemos la obligación de dar, hacer y no hacer, ¿ya? Entonces la obligación de dar, aquí, por ejemplo, yo me obligo contigo a entregarte un computador, ¿ya? Vamos a inventar que yo te vendí el computador. Esa obligación es de dar, hacer o no hacer, Sigrid. Hacer. Vamos a inventar que yo te vendí el computador y que te lo tengo que entregar. Ah, solo entregar, entonces dar. De dar, ¿verdad? Porque hay una entrega, pero precedida por un título traslaticio. Lo que yo quiero es transferirte el dominio, ¿cierto? Ujú. Entonces eso es claramente es dar, ¿ya? Y esa obligación de entrega, ¿cómo es? ¿Mueble o inmueble, Sigrid? Mueble, porque se puede mover el computador. Ya, mueble porque recae sobre un mueble. Si es que yo te tengo que entregar, perdón, que te tengo que transferir el dominio de una casa, esa obligación mía, ¿cómo va a ser? Inmueble. Va a ser inmueble, ¿cierto? Ya. Vamos a inventar que yo tengo que cantar en tu matrimonio. ¿Es una cosa corporal, al menos? Es un hecho, ¿o no? Es un hecho, exactamente. Y los hechos, el código me dice hay que distinguir o me da una sola solución. Por lo que yo entendí, en el 581 decía que eran muebles. Y hasta ahí llegué y después no entiendo. Profe, Creo que se quedó pegado, ¿no? Está pegado nomás. ¿O soy yo? No, sí se pegó. Yo dije, no, me perdí toda la explicación. Mucha. Ya, justo cuando estaba entonces, entendiendo. Creo que se No. desconectó. Es que igual creo que la profe va como viajando, ¿no? Sí, va en un auto. De Me da norte a como esa sur. impresión. A lo mejor se le cortó la señal. Sí. Ah, sí, se salió de la reunión, así que... ¿Le esperamos un No me poco? está entendiendo. Sí, hay que Sí. esperar que entre. Ya, pero según yo, espérate, cuando tú vayas a cantar el matrimonio, Repasemos entre nosotros. claro, es un hecho, po. Entonces debería Cantar es ser, un hecho. sí, po, entonces debería ser mueble. 581, mueble. Pero ya en 580, ¿qué hay que distinguir qué? No entiendo eso del hecho, cosas, si es sinónimo, si no. Ahí llegó la profe. Profe, está muteada. Profe, no se Ahí escucha. sí, llegué, espérense, un momento, perdón, se me desconectó el computador. Denme un segundo, vamos a compartir de nuevo acá está. Ya, ahí sí, Sigrid, ¿vamos bien? Profe, llegué hasta que usted cantara en mi matrimonio era un Ya. hecho mueble según el Ya, 581 y luego me perdí. Ya, esto es para explicar solo cómo funciona la cuestión en general. ¿Ya? Vamos a ver si esa cuestión se aplica a la obligación de entregar. ¿Ya? Sigrid, desde la teoría, la obligación de entregar, no piensa en el Código Civil chileno, piensa en la teoría, es de dar, hacer o no hacer. ¿Qué dijimos nosotros? ¿Hacer? Hacer, ¿por qué? Porque puede ser de dar, No, porque no transfiere el dominio. no porque no transfiere el dominio. Ya, recuerden que la de dar conlleva una entrega, pero una entrega especial. ¿Ya? La entrega más transferir el dominio. Por ejemplo, yo te regalo mi computador y te lo entrego. Te vendo mi computador y te lo entrego. ¿Ya? Pero en cambio, la mera entrega, que es la que estamos pensando nosotros, hay una entrega, pero no hay transferencia. Por ejemplo, yo te presto mi computador. Sigrid, no sé si se entiende la diferencia. Sí, profe. ¿Sí? La entrega que es tradición y que por lo tanto corresponde a la de dar es aquella que va precedida de un título traslaticio, ¿ya? Un contrato traslaticio, por decirlo así ahora, ¿ya? Es decir, compraventa, permuta, donación. Y la mera entrega, que es la que nos interesa a nosotros ahora, es la que va precedida por un título de mera entrega. Como dato, te presto algo, ¿ya? Por ejemplo,
qué sé yo, el comodato, el mutuo no puede ser, el arrendamiento también puede ser, te pasó algo, pero yo sigo siendo la dueña, ¿ya? Sigrid, ¿vamos bien por ahí? Vamos bien, profe. Vamos bien, ya. Entonces, la pregunta nuestra ahora es, la obligación de mera entrega, ¿ya? Desde la teoría dijimos que no era de dar, ¿sí? ¿Cierto, Sigrid? Sí, profe. Porque solamente te deja como mero tenedor, no como dueño, ¿ya? O poseedor, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos dice la teoría. Y lo que estamos preguntándonos ahora es si eso se aplica en Chile. O sea, si la obligación de mera entrega es de dar, hacer o no hacer. La teoría nos dijo hacer, pero queremos ver si en Chile eso es así, ¿ya? Y les adelanto que en Chile eso no es así. Que en Chile la obligación de mera entrega es de dar, ¿ya? Esa es la solución y eso hay que aprendérselo así, ¿ya? ¿Sigrid? ¿Ya, profe? Y el Profe, argumento... entonces al final es como que da lo mismo que en la teoría se separe, al final en Chile va a ser igual obligación de dar. En Chile va a ser obligación de dar, ¿ya? Entonces mejor sea, me olvido de la teoría. Bueno, claro, o sea, eso es lo que nos dice la teoría, ¿ya? Y claro, si uno revisa textos foráneos va a ser distinto, pero en Chile el código escogió contradecir eso. Eso es así, aquí no hay discusión, ¿ya? Escogió incorporarla como entregar, aun cuando no haya transferencia del dominio, ni constituye otro derecho real, ¿ya? Profe, entonces la entregar ya no es de obligación de hacer en Chile, sino que es obligación de dar. Dar, ¿ya? El argumento más claro es el 1548. O sea que más claro que dice la obligación de dar contiene la de entregar. Aquí está súper clarito, ¿verdad? Pero el argumento menos claro es el que desprendemos de vincular el 580 con el 581. ¿Sí? Ya. ¿Cómo desprendemos el argumento? Sigrid, a ver si ahora me logro dar a entender y si no, lo volvemos a repetir. Si en Chile la obligación de mera entrega fuera de hacer, ¿cómo se calificaría siempre? Profe, se volvió a pegar y sonó robótico, escuché. ¿Ahora? ¿Me pegué? Ahora sí. ¿Sí? O sea, yo me veo y me escucho y los veo moviéndose ustedes, así que me imagino que sale... Ya. A ver, Sigrid. Si la obligación de entregar en Chile fuera realmente de hacer, ¿cómo sería siempre? ¿Mueble o inmueble? Mueble, sí, pero no sé si la Sigrid está ahí porque, a ver, no la escucho. Javiera dice mueble, sí, es correcto, sería siempre mueble. No sé si la Sigrid estará con problema de conexión. Parece que salió la Sigrid. Parece que tiene un problema de conexión. Bueno, si en Chile la obligación de entregar, consistiendo en una mera entrega, fuera realmente de hacer, sería siempre mueble, ¿sí? Si siguiéramos la teoría. Pero el código me da una solución distinta, que está en el 580, y me dice depende. Depende sobre la cosa sobre la cual recae. Si la obligación de mera entrega recae sobre un mueble, va a ser mueble. Y si recae sobre un inmueble, va a ser inmueble. Y por lo tanto no es cierto que sea de hacer. Porque si fuera de hacer, sería siempre mueble. No sé si por ahí se entendió un poco mejor. ¿Alguien le quedó alguna duda? Parece que la Siri de verdad... Profe, ¿sí? Que si en un principio dijimos que ya en Chile no se seguía la obligación de hacer, ¿por qué acá volvemos de nuevo al hacer? O sea, como que me perdí. ¿No que era obligación de dar? Sí, pues, en Chile. Pero este es el argumento para decir por qué no es de hacer. ¿Ya? O sea, a ver, obligaciones de hacer en Chile sí hay. Cantar pintar un cuadro, ir a cantar un matrimonio, ir a construir una cuestión. Hay 2000 obligaciones, existen. Nos estamos enfocando solo en la obligación de la mera entrega, que en teoría es de hacer
Estamos viendo por qué en Chile es de dar, ¿ya? Ah, Ahora, ya. recordemos, ¿se entiende? Recordemos que cuando tú quieres argumentar algo, tú no solamente tienes que dar argumentos para reforzar directamente tu tesis. Por ejemplo, invocar el 1548. El código lo dice claro, sino que también tienes que dar argumento, o sea, puedes dar argumento destruyendo la tesis contraria, que es lo que se hace con este argumento, ¿verdad? Es decir, si fuera de hacer, sería siempre mueble. Pero eso no es así porque el 580 nos da una solución distinta a la que nos daría si fuera siempre mueble, si fuera realmente de hacer. Ah, profe, ahora entiendo. Sigrid, ¿apareciste? Sí, me cayó y ahora entré y entendí todo. Ah, ya, perfecto. Ya, ¿alguien no entendió, le quedó alguna duda, algo? Ya, profe, ya, para Camila. cerrar. Ya. Y si a mí, por ejemplo, no sé, en el grado, o usted nos pregunta, yo tengo que hacer esa distinción de, bueno, en la teoría pasa esto, pero en Chile se da esta otra situación. Exactamente. Tú tendrías que decir, o sea, la respuesta correcta sería la obligación de mera entrega corresponde a una obligación de hacer, pero el Código Civil, o sea, desde la teoría corresponde a una obligación de hacer, pero el Código Civil chileno se decanta por la solución contraria diciendo que es una obligación de dar. Argumentos, principalmente el 1548 y la vinculación de 580 con el 581. Ya, profesor. ¿Ya? Pero, a ver, esta es de las cosas difíciles que vamos a ver este año, por si acaso. ¿Ya? Yo diría esto, el tema de la resolución también que es más complicado y un par de cositas más, pero esta es de las cosas difíciles de entender. Así que, si comprendemos esto, yo me doy por pagado porque van a entender cualquier otra de las cosas del derecho y las obligaciones. ¿Alguien le quedó alguna duda? Profesora, ¿qué pasa si yo entrego ese hecho de que alguien venga a cantar a mi matrimonio? O sea, para poner un ejemplo. Ah, buena pregunta. Ya, o sea, Javiera dice, yo quiero, no sé, ya no te vas a casar, pero sabes que tu amiga Camila se va a casar, ¿ya? Y tú quieres que transferir tu crédito a la Camila, que ella sea la acreedora, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo va a ser esa ese hecho? O sea, perdón, el derecho, ¿cómo va a ser? ¿Mueble o inmueble? Mueble. Mueble. ¿Por qué? Porque es un hecho. Claro, porque consiste en un hecho. ¿Ya? Consiste en un hecho. ¿Algún otro comentario o duda? Ya, y bueno, y el código además sigue diciendo, estas son normas que también se invocan, si ustedes se fijan, para seguir argumentando esta idea, ¿cierto? Dice acá, el arrendador es obligado a entregar al arrendatario, si se fijan acá abajo en 1924. 1924, a ver, por ejemplo, Valeria, en el 1924, ¿estamos frente a una mera entrega o a una entrega que es tradición? Una mera entrega. Una mera entrega, ¿verdad? Porque no hay transferencia al dominio, no hay intención de transferir, ¿cierto? Después, Moira. Sí, profe. ¿Qué te parece la compraventa? La obligación es de... ¿Cómo? De dar, 1824. Sí, 1824 dice, la obligación del vendedor se reduce en general a dos, abajo. La entrega o tradición y el saneamiento de la cosa vendida. Una obligación de dar. Es una obligación de dar, ¿verdad? Porque ahí tú te obligas a transferir el dominio, ¿ya? Por ahora nos vamos a quedar con esto, ¿ya? O sea, con que la compraventa es un título tras laticio dominio y con que en el caso de arrendamiento es un título de mera tenencia. Cuando veamos contratos se nos va a complicar todo, ¿ya? Y vamos a ver que uno puede vender las cosas ajenas, ¿ya? Y cuando veamos también derecho a las cosas también se nos va a complicar todo porque vamos a volver a recordar lo que vimos el año pasado acerca de que la compra-venta en Chile no transfiere el dominio, ¿cierto? Sino que se requiere algo más, que es la tradición, ¿ya? Pero por ahora nos vamos a quedar con que hay contratos que son títulos de mera tenencia, como el arrendamiento, y hay contratos que son títulos de traslaticio de dominio, como el caso de la compra-venta, la permuta o la donación. ¿Comentarios o dudas? Ya.
Sigamos entonces un poquito para adelante. Aquí están los argumentos redactados. Les voy a mandar obviamente este PowerPoint para que los tengan más ordenaditos. Y la obligación de restituir entonces es un tipo de obligación de entregar. Y por lo tanto, si dijimos que la obligación de entregar en Chile es una obligación de dar, la obligación de restituir es también una obligación de dar, ¿ya? Obligación de restituir es una obligación de entregar, pero en estos casos ha habido es una especie de devolución, ha habido una entrega previa. Dicho coloquialmente, es una devolución. Por ejemplo, yo le entrego a la Mabel mi computador porque se lo presto, ¿verdad? Yo tengo una obligación de entregar. ¿Por qué? Porque ella no se hace dueña. Pero cuando la Mabel me lo devuelva, ella también me lo tiene que entregar a mí, ¿ya? No es que me esté devolviendo el dominio, yo siempre fui la dueña. Yo no perdí mi dominio cuando se lo pasé. Entonces tampoco me esté transfiriendo el dominio. Entonces es una obligación de entregar, ¿verdad? Pero, y en particular, un tipo especial de obligación de entregar que se llama restituir o devolver, ¿ya? ¿Comentarios, dudas que tengan? ¿No? Profe, ahí no hay que hacer la distinción entre dar, entregar, ni nada de eso. Solamente es que la obligación de restituir es de entregar. Y ya sabemos que la de entregar es de dar. Es de dar, ya. No hay nada que distinguir, ¿ya? Profe, en ese mismo caso de la obligación de restituir, en cuanto a lo que dice, pueden haber indemnizaciones recíprocas en el Estado, mejoras, cabería el supuesto de los inmuebles, en el caso de que los arrendatarios, que son solamente título de mera tenencia, le causen daño al inmueble, ahí surgiría esa acción, ¿o no? Claro, por ejemplo, o sea, piensa tú, por ejemplo, o sea, hay un tema que son las prestaciones mutuas. Nosotros el año pasado lo vimos a propósito de la nulidad, no sé si se acuerdan, pero lo tuvimos que ver de manera sincrónica por un tema de tiempo, pero que se vuelve a ver. Después este tema de las prestaciones mutuas se ve de nuevo también a propósito del derecho de las cosas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, efectivamente el código regula cuando alguien tiene que entregarle algo a otra persona y han pasado cosas entre medio. Entonces, efectivamente, por ejemplo, yo, Camila, te arrendé mi casa y tú le instalaste una piscina, ¿ya? O yo te arrendé mi casa y tú le botaste un muro. O te arrendé mi casa y tú, no sé, pues le agregaste una cuestión solar súper cara en el techo para que sea autosustentable. O al revés, se te ocurrió, no sé, pues un día se te ocurrió jugar con un spray con fuego y quemaste un pedazo de la casa. Entonces pasan cosas entre medio, ¿ya? Y cómo se regula todo eso que pasa entre medio, se regula por las prestaciones mutuas, ¿ya? Por ejemplo, a veces el dueño le tiene que pagar al arrendatario, por ejemplo, o a veces el arrendatario le tiene que pagar al dueño. Eso depende de cada caso concreto. ¿Ya? Gracias, profe. De nada, Camila. ¿Alguien más? Ya, a ver, bueno, vamos a ver solamente esta lámina porque se nos cumplieron los 50 minutos y claro, lo que nos queda es un poco más largo. Entonces, vamos a verlo la siguiente clase, la de objeto único y objeto múltiple. Pero sí me gustaría recordar nomás esto que ya revisamos la semana pasada acerca de las obligaciones ordinarias de Propter Rem, ¿ya? La obligación ordinaria es aquella en la cual el deudor responde con todo su patrimonio, ¿ya? Por ejemplo, yo le compro a la Camila un computador por 1 millón. Y si no le pago, y la obligación es civil, por ejemplo, ella me puede demandar, y si yo no le pago el millón, puede ejercer su crédito sobre lo que yo tenga. No sé, un auto, cualquier cosa que yo tenga en la casa, ¿ya? En el caso de las obligaciones Propter Rem o ambulatorias, recuerden que en este caso el sujeto puede ir cambiando. Por ejemplo, el caso de los gastos comunes en los departamentos. A medida que cambia el sujeto, efectivamente puede ir cambiando también el deudor, ¿ya? Y con eso entonces nos quedaríamos porque, claro, el resto, esta otra clasificación es bastante más larga y la vamos a destinar entonces la próxima semana. Profe, ¿sí? Yo tengo una duda sobre esta clasificación. Cuando se dice que en la ordinaria el deudor está sujeto a la deuda y a la coacción, pero en la Propter Rem está sujeto a la coacción y mientras mantenga el dominio de posesión. Claro, lo que pasa es que, mira,
A ver, lo normal es que una obligación sea ordinaria, eso es lo normal, ¿ya? Y recordemos nosotros que todo lo que es anormal es excepcional. O sea, yo sé que suena un poco ridículo, ¿verdad? Pero es así. Todo lo que es anormal es excepcional y si es excepcional tengo que probarlo, ¿ya? O requiere interpretación restrictiva. So, lo normal es que todas nuestras obligaciones sean ordinarias y que, por supuesto, haya deuda y coacción. Yo debo y además tengo que pagar, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Y esto se vincula sobre todo con una teoría alemana, ¿ya? En que ellos distinguen harto entre la deuda y la coacción. Eso no pasa tanto en Chile, son casos muy puntuales. Por ejemplo, la obligación natural es un caso muy patente para hacer la distinción. En la obligación natural hay deuda, pero no hay coacción. Si ustedes se fijan, yo debo, pero nadie me puede cobrar, ¿ya? Esa es una distinción muy alemana y el caso clásico para poder distinguir entre deuda y coacción. Ustedes van a encontrar la expresión Schuld y Haftung, Schuld es la deuda y Haftung es la coacción, ¿ya? Lo van a encontrar también en el texto de Abelius. Y en el caso de las obligaciones propter rem o ambulatorias, aquí hay coacción, ¿verdad? Pero muchas veces puede que no haya una deuda. Por ejemplo, el caso de las cargas, ¿ya? Aquí hay varios criterios, por ejemplo. No sé si la semana pasada vimos el caso de las, ¿cómo se llama esto? En los seguros, el deducible, ¿ya? Hay una noción que es la noción de carga y que nosotros la revisamos el año pasado a propósito del modo. Y vamos a volver a verla nosotros ya probablemente la próxima semana o de esta a la otra quizá, a propósito del modo. Vamos a ver obligaciones modales, ¿ya? Y el modo, el año pasado, no sé si alguien se acuerda en qué consistía el modo. Dijimos que era un deber jurídico, pero no era una obligación. ¿Alguien se acuerda? Por ejemplo, dijimos que el modo era una carga impuesta al beneficiario de una liberalidad, ¿ya? Por ejemplo, yo, Saray, te regalo un auto para que tú saques a pasear a los adultos mayores de la Fundación Las Rosas todos los miércoles, ¿ya? Tú eres la beneficiaria. ¿Cómo? Cuando las palabras eran como importantes, para que tú hagas esto. Para, exactamente. Y eso es lo que nos va a permitir distinguirla de la condición, ¿cierto? Entonces, si yo digo para, ahí tenemos un modo. Entonces, la Saray, entonces, adquiere el bien con una carga, ¿cierto? Que es lo que dice el criterio número 1, con una carga. Ella, entonces, tiene el deber de sacar a los adultos mayores, perdón, de la Fundación Las Rosas todos los miércoles, ¿ya? Pero como es un modo, entonces, bueno, hay un tema de coercitividad. Dijimos que ahí, por ejemplo, si tú quieres asegurarte que la otra persona lo haga, hay que incorporarle una condición resolutoria. Y si no lo haces, me devuelves el auto, ¿ya? Pero si el modo solito tiene poca fuerza coactiva, según lo que vamos a revisar nosotros a continuación. Entonces, esto obedece también a la noción de carga, ¿ya? Obligación propter rem obedece también, en cierta medida, a la obligación de carga. Por ejemplo, yo recibo una cosa con una carga, ¿ya? Tú recibes el auto con la carga de ir a pasear a los adultos mayores. Si tú transfieres, el auto a la Moira, ella recibe el auto con la carga de sacar a pasear a los adultos mayores. Entonces, en este caso sería una carga, pero establecida en razón de la cosa. Recordemos que rem viene de res, ¿ya? Res, cosa. No sé si por ahí se entiende más, Saray. Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Súper. ¿Algún otro comentario, duda que tengan? Profe, ¿esa condición siempre debe estar estipulada, por ejemplo, de forma escrita, porque oral no vale o igual vale? O sea, bueno, ahí yo diría que hay dos cosas importantes. La primera es que lo oral también vale, obviamente, ¿cierto? Nosotros sabemos que los contratos, por regla general, son consensuales y excepcionalmente son solemnes. ¿Cuál es el problema? Es cómo pruebas tú. El problema es un tema de prueba, no de si existe o no existe obligación, ¿ya? Ahora, según lo que vimos en la mañana, el tema de la prueba es importante, por ejemplo, porque si no se puede probar, a lo mejor la obligación de bien natural, por ejemplo. Entonces, una cosa es que el contrato exista, pero otra cosa muy importante es cuál va a ser la eficacia del contrato,
o de la obligación, porque puede que exista, pero si no la puedes cobrar por falta de prueba, no sirve de mucho, ¿ya? Y recordemos también que ciertas obligaciones, el código nos establece exigencias. Por ejemplo, las obligaciones que superan cierto monto deben constar por escrito, si no, no las puedo probar por testigos, por ejemplo. Entonces, es verdad que la obligación o el contrato existe, solo que va a ser muy difícil a lo mejor su ejecución o poder en el fondo ejercer el derecho si es que no consta por una prueba, ¿ya? Y respecto de incorporar una condición, eso, bueno, depende de cada uno, depende, y obviamente hay juicios sobre esto. Por ejemplo, no sé, creo que les conté el año pasado, en Tobalaba hay un aeródromo, ¿ya? Y ese aeródromo, si mal no recuerdo, se hizo sobre un terreno donado, ¿ya? O no me acuerdo si donado o invertido en un testamento, pero era algo a título gratuito. Y se le incorporó como carga el que se destinara a un aeródromo. Cuando se quería cambiar el destino de ese aeródromo, entonces lo que se discutía es, bueno, esto de destinarlo a un aeródromo, ¿es una carga, es un modo o es una condición? Porque si es condición, si lo destinamos a otra cosa, perdemos el derecho. Pero en cambio, si es modo, no perdemos el derecho, ¿ya? Entonces hay juicio, o sea, por eso es tan importante dejar bien redactado lo que sea, el testamento, el contrato, el acto, ¿cierto? Porque si no queda bien redactado, van a venir estos juicios, ¿cierto? Depende 100% de la redacción. ¿Algún otro comentario o duda que tengan? ¿No? Ya, entonces quedamos hasta aquí. Voy a parar de grabar entonces y tienen la guía arriba, ¿cierto? Hagan solamente hasta la parte que vimos hoy, porque claro, yo les subí toda la parte de clasificación del objeto, pero división según objeto simple y múltiple todavía no lo alcanzamos a revisar. Lo vamos a revisar la próxima semana. Así que les vaya muy bien y nos vemos entonces la próxima semana. Perdón, ¿sí? ¿Este Power ya lo subió? No, siempre subo el Power inmediatamente después de la clase. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Bueno, entonces, eso, que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, que les vaya bien. Chao. Profe.